Soy Alejandro Leiva, soy profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad Autónoma de Chile y actualmente director de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma. Así que agradezco la invitación y creo importante se escucha de alguna manera la opinión de la academia desde mi poca experiencia, digamos, pero he dedicado toda mi vida profesional al derecho penal, tanto desde el punto de vista práctico como también académico. Eh, en un primer momento, cuando se me consultó a propósito de una entrevista del proyecto de ley en su fase inicial, no me gustó el proyecto de ley. La verdad es que considero que atentaba contra ciertos principios que están arraigados en el derecho penal y creo que la misma justificación del proyecto de ley daba cuenta de esto. De hecho, se buscaba justificar el proyecto a través de muchos fallos del Tribunal Constitucional, es decir, desde un principio se vio de alguna manera cuestionado por los mismos autores del proyecto de que podía tener algunos vicios de constitucionalidad. Sin embargo, y leyendo el avance del proyecto de ley y las indicaciones que se han ido realizando, creo que el proyecto, como está actualmente, va por el buen camino. Porque creo que en principio el proyecto no era lo más feliz. Primero, porque sancionar como una falta el hecho de ocultar la identidad, a mi juicio, desde un punto de vista netamente de la dogmática penal, no tiene una dañosidad social per se. Eh, bueno, sin perjuicio de eso, y desde un punto de vista netamente pragmático, me parece que el ocultar la identidad durante una manifestación social puede tener muchos orígenes. Entiendo que varias personas ya han hablado de esto durante las sesiones, así que no voy a gastar mucho tiempo en ello. Pero el derecho a la libertad de expresión tiene que ver precisamente con las múltiples formas en que las personas se pueden manifestar en sociedad. De hecho, imaginemos un determinado estudiante que quiera ir disfrazado de algún personaje, que quisiera pintar su rostro, que quisiera ocupar algún tipo de indumentaria que no permita su individualización. No necesariamente es inductivo a pensar que esa conducta genera un daño social. Recordemos, y disculpen que les dé la lata, digamos, pero recordemos que el derecho penal es un derecho fragmentario, es decir, que solamente determinadas conductas debiesen ser sancionadas solamente cuando afecten bienes jurídicos relevantes y al mismo tiempo debemos buscar siempre alternativas anteriores que permitan solucionar estos temas, precisamente porque el derecho penal es de última ratio y por lo tanto el último elemento al que debemos recurrir. Desde el punto de vista pragmático, como les digo, me generan ciertos problemas que se catalogue como falta, primero desde un punto de vista de la operativa policial. En una manifestación social probablemente, y como vemos constantemente en televisión, participan cientos o miles de personas, gran parte de las cuales ocultan su rostro, ya sea para cometer un determinado delito o porque simplemente es su manera de manifestarse en sociedad que es absolutamente, digamos, tolerable. En efecto, digamos, muchas personas, y no sé si ustedes han estado en alguna marcha social, yo no, digamos, pero he pasado cerca, el hecho de que Carabineros utilice, por ejemplo, bombas lacrimógenas, genera una serie de consecuencias en las personas, digamos, hay secreción nasal, picor en la garganta, irritación de los ojos, y las personas tienden, cuando andan cerca de una manifestación social, a ocultar sus vías respiratorias. ¿Podría darse el caso hipotético de que Carabineros tomase detenida a una persona por ocultar su rostro sin que esa persona esté dispuesta a cometer un delito? Por supuesto que sí. Eh, por lo demás, aun cuando todos los integrantes de la manifestación social estén dispuestos a cometer delitos o desmanes, daños, etcétera, veo poco probable que Carabineros logre detener a 50, 500 o 1000 personas, porque todos estarían cometiendo flagrantemente este delito. Eh, También veo en el origen del proyecto de ley, de catalogarlo como una falta, una, una poca efectividad disuasiva, o lo que desde el derecho penal se llama una ausencia de un fin preventivo general. ¿Va a generar esta nueva norma una disuasión a que los sujetos no oculten su rostro? Yo creo que no, digamos, precisamente por la baja penalidad que tiene asociada una falta. O sea, una multa de 1 a 4 UTM creo que es eh, poco disuasiva respecto a estas conductas. Eh, y como les decía, no creo que exista en el uso de cualquier indumentaria que oculte el rostro una dañosidad social per se. Creo que es necesario siempre, y creo que por eso va en buen camino el proyecto de ley a propósito de los últimos elementos que se le han integrado, asociar siempre el uso de alguna capucha o ocultar la identidad a un delito principal. Y creo, alguien ya lo ha señalado en esta comisión, de que
considerarlo como una circunstancia agravante desde el punto de vista del derecho penal es lo más adecuado. En este sentido, las técnicas legislativas son múltiples, pero en general en Chile se han utilizado dos. Uno, considerarlo como una circunstancia agravante general del artículo 12 del Código Penal o una circunstancia agravante especial respecto de los delitos específicos que se cometen en manifestaciones sociales. El proyecto de ley se hace cargo de algunos, como el delito de daño, los delitos de incendio, los delitos de lesiones, etcétera. Entiendo que el defensor nacional habría señalado de que como circunstancia agravante no sería operante esta conducta, puesto que ya estaría considerada en el Código Penal el artículo 12, número 5, cuando se utiliza el disfraz. Yo discrepo con el defensor nacional en cuanto que, en primer término, el disfraz es un concepto mucho más amplio y no se asocia a la comisión de un delito determinado. Por lo menos yo, en los 8 años que llevo ejerciendo el derecho penal, porque también lo practico, jamás he visto que un fiscal alegue como circunstancia agravante la utilización de un disfraz. De hecho, gran parte de los delitos contra la propiedad, por ejemplo, los robos con violencia, robos con sorpresa, imagínense un robo en un banco, probablemente los sujetos oculten su rostro. Y jamás he visto un fiscal alegar que cometió esa circunstancia agravante para efecto de aumentar la prognosis de pena. Y además, discrepo con el defensor nacional en cuanto que el 12, número 5 está establecido solo y exclusivamente respecto a los delitos contra las personas. Y sabemos que en una manifestación social no solamente se cometen delitos contra las personas, sino que en gran parte contra la propiedad. Así que creo adecuado introducir este cambio normativo como una circunstancia agravante, ya sea en el 12, número 5, aplicable a cualquier delito o en específico en las manifestaciones sociales, que en la práctica es muy útil, porque los fiscales tienden, cuando se asocia a un delito específico, a utilizarlo en las audiencias de formalización. Basta, por ejemplo, a propósito de la inclusión como una circunstancia agravante en delitos especiales, el delito de homicidio. Si ustedes ven el artículo 391 del Código Penal, hace alusión a la alevosía, a la premeditación, al uso de veneno, todas circunstancias que ya están consideradas en el artículo número 12. Uno podría decir, bueno, el legislador fue redundante, ¿por qué las repite? Pero a propósito de ese delito en específico, normalmente concurren esas circunstancias que en el artículo 391 se denominan calificantes. Rara vez el fiscal recurre a una circunstancia del número 12 si el tipo penal específico tiene una circunstancia agravante especial radicada en ella. Y creo en ese sentido que van bien encaminadas las indicaciones que se han hecho en cuanto a determinados delitos, que ya lo he mencionado, asignar esta circunstancia agravante. Sin perjuicio de ello, creo que, o al menos hasta donde yo alcancé a revisar el proyecto de ley, no se han integrado todos los tipos penales, o al menos está ausente el más importante de todos, que es los delitos que se cometen contra Carabineros de Chile. Incluso se protegen a los fiscales, pero los fiscales no participan, no toman parte de las marchas sociales o van a ver quiénes son los sujetos que están actuando. Es Carabineros que se enfrenta con ellos, que normalmente es agredido, se causa lesión a Carabineros, homicidios frustrados. Para mí, un sujeto que lanza una piedra gigantesca o una bomba molotov, un carabinero está cometiendo el delito de homicidio frustrado, si es que no logra su cometido. Y normalmente, una vez que son detenidos, son formalizados por otros delitos de mucha menor entidad. Así que creo que, desde mi humilde opinión, sería importante considerar como una circunstancia agravante, además, los delitos cometidos contra carabineros, ya sea de lesiones, homicidio o el delito general de maltrato de obra, lo que implicaría necesariamente una modificación del Código de Justicia Militar que consagra estos tipos penales. Asimismo, y ya voy terminando, creo importante también, y algo se ha mencionado acá, revisar la ley 18.216. Yo soy por así decirlo, un enemigo de los beneficios carcelarios. No por un tema de que no comprenda, digamos, que la pena tiene ciertos fines y que esos fines se diluyen cuando el sujeto ha cumplido cierta parte de la pena. O, por ejemplo, un sujeto que ya cumplió una edad considerable, un sujeto de 85 años de edad, parece poco razonable mantenerlo privado de libertad cuando ya no constituye un peligro para la sociedad. Pero el derecho penal moderno se ha construido, y derecho penal moderno hablo desde la gran obra de Beccaria, de los delitos y de las penas, sobre la base de la certeza de las penas. Una pena que no es certera y que no tiene una aplicación real pasa a ser ineficaz. Vimos recientemente la liberación de miles, digamos, de presos en la quinta región que al otro día estaban volviendo a delinquir. ¿Hubo una revisión adecuada de la resocialización de esos sujetos? Bueno, habría que verlo, digamos. Probablemente en muchos de los casos no lo hubo.
pero soy un enemigo, como les digo, de los beneficios intrapenitenciarios, o los beneficios de libertad condicional, etcétera, puesto que se está afectando la certeza de la pena. Estoy hablando en términos generales, sin perjuicio que en casos específicos se pueda justificar. Y en ese sentido, una de las grandes falencias que al menos yo logro apreciar en el actual proceso penal, fuera, digamos, de que es un proceso garantista, es precisamente la existencia de esta ley 18.216. Porque aun cuando el sistema es garantista, que lo podemos justificar desde muchos puntos de vista, porque al final estamos limitando la facultad del Estado, las penas del Código Penal se vuelven irrisorias. De hecho, si el sujeto no ha cometido un delito grave, estamos hablando de una pena que merezca sobre 5 años y un día, tenemos certeza de que el sujeto va a cumplir en libertad y que no va a pisar un día a la cárcel, a menos que se lo someta a prisión preventiva. Entiendo que la ley 18.216 establece ciertas excepciones. Esta podría ser una de ellas. Es decir, para asegurar que los sujetos que cometen delitos graves a propósito de manifestaciones sociales efectivamente cumplan pena privativa de libertad, bueno, establecer una excepción a la ley 18.216, porque si no vamos a continuar con... y ahí está el origen de la denominada puerta giratoria, que yo no la comparto, digamos, una crítica social, digamos, que desde el punto de vista del derecho penal no se entiende. Pero, claro, si a la gran mayoría de los delincuentes que cometen ilícitos, que tienen una pena inferior a 5 años, los dejamos en libertad, bueno, ¿para qué tenemos el derecho penal? Considerando además que a los delincuentes no les interesa marchar sus antecedentes. Probablemente a nosotros, de tener una condena, aun cuando sea de pena remitida, nos va a afectar, digamos, probablemente ustedes también, porque no podrían ejercer funciones públicas. Pero para el sujeto que hace de su profesión la delincuencia, no le interesa, digamos. Bueno, eso, digamos, es lo que tenía que señalar. En resumen, considerarlo como una circunstancia agravante me parece óptimo. Mantenerlo simplemente como una falta me parece poco operativo de todo punto de vista. Y por último, alguna diputada mencionó en las discusiones que, de acuerdo a las actas que se registran en la tramitación de esta propuesta normativa, el proyecto de ley establece una figura penal que no espera resultado delictual alguno, sino que simplemente se sancionaría al encapucharse. Eso desde un punto de vista del derecho penal es absurdo, digamos. Y no estoy hablando desde ninguna ideología ni política, ni desde un lado conservador o liberal. Sancionar una conducta simplemente por la forma en que una persona se manifiesta ante la sociedad, me parece atentatorio contra todos los principios del derecho penal. Si esa conducta está asociada a un delito específico, por supuesto que la puedo sancionar. Por ejemplo, a través de una circunstancia agravante, porque, como señaló el colega hace un rato, evidentemente en esa acción hay un disvalor mayor. El sujeto está ocultando su identidad para obstruir la acción de la justicia, pero a propósito de un delito que ya cometió. No simplemente por encapucharse. Imagínense, yo me presento en la calle disfrazado de guruguru. ¿Me van a tomar detenido porque a mí me gusta manifestarme de esa forma? Parece absurdo. Así que, bueno, nuevamente agradezco la invitación y si quieren hacer, digamos, cualquier consulta, estoy a su disposición.